clase. La semana pasada hubo, digamos, una inasistencia en mi persona por razones de fuerza mayor y tenemos pendiente programar una clase de recuperación. Entonces lo dejo para que el delegado coordine. Podría ser un virtual de preferencia porque recuperaciones presenciales tienen la dificultad de llevarla, salvo que sea sábado en la tarde, ¿no? Pero sábado en la tarde supongo que es poco complicado para talleres. Bueno, pero igual sugiero un viernes en la noche, para posible, o en la tarde, pero virtual. Pero esta clase va a ser para avanzar. Y de ser el caso, si tienen alguna duda sobre algún tema pendiente, que ha pasado, que está pendiente, en el sentido de que alguno de ustedes no lo ha entendido cabalmente, o alguna inquietud sobre los temas que se han ido tocando, será esa una oportunidad para aclarar algunos conceptos. Bueno, entonces vamos a continuar. Si concluimos con propiedad, entonces iniciaremos la segunda parte, diríamos tercera parte, pues la primera parte es posesión, la segunda propiedad, y esta sería el capítulo de los derechos reales limitados, conocidos como derechos reales sobre bienes ajenos. Habíamos indicado que el derecho propia es uno de los derechos, o es el derecho real por excelencia, es el prototipo del derecho real, ¿no? Algunos hacen una especie de comparación entre la propiedad y el contrato. El contrato es la expresión del prototipo del derecho de obligaciones entre personas, y la propiedad es el prototipo del derecho real. Bueno, entonces comentábamos al comienzo del curso que si había que dividir los derechos reales, se pueden dividir en dos: los derechos reales sobre bienes propios y los derechos reales sobre bienes ajenos. Entonces ahora vamos a ver los derechos reales sobre bienes ajenos. Y en la antigüedad, a los derechos reales sobre bienes ajenos se les conocía como servidumbres, o una expresión de la llamada demostración de la propiedad. Se le ha reconocido en la doctrina, ya un poco superada, pero que ustedes van a encontrar de repente en algunas lecturas, a los derechos reales sobre bienes ajenos, a quienes se les denomina servidumbres en general, también se les reconoce con un sector de la doctrina un poco bastante antigua, que se le conoce como desmembraciones de la propiedad, porque diríamos que son derechos reales que toman de la propiedad algunos de sus atributos y se conservan como derechos reales respecto de esos atributos. Podríamos decir que los derechos reales sobre bienes ajenos limitados también se les identifica como servidumbres. O como desmembraciones de la propiedad. Pero ojo, cuando hablamos de servidumbres, ahí tenemos que ser cuidadosos de precisar que las servidumbres, así reconocidos por un sector de la doctrina, se identifican como servidumbres personales y servidumbres reales. Las servidumbres personales son usufructo, derecho de uso,
Y claro, se ha incorporado también el derecho de servidumbre, perdón, de superficie. Aunque esta ha sido una incorporación históricamente reciente, y cuando hablamos de las servidumbres reales, nos referimos a las servidumbres propiamente dichas, ¿no? Servidumbres prediales. Servidumbres prediales. Históricamente ha quedado solo como servidumbres prediales las servidumbres propiamente dichas, porque las servidumbres personales en estricto se les ha identificado como tales, evitando la denominación de servidumbres como una especie de superación de la idea primigenia de la servidumbre feudal o de la relación económica entre el dueño del feudo, de la extensión territorial, de lo que nosotros podríamos denominarlo como el latifundista, respecto a las personas que trabajan en una tierra, pero que sirven al dueño, al señor, al propietario. Entonces, para evitar esa reminiscencia de esa servidumbre como un modelo económico ya superado, es que se elimina el proyecto de servidumbre para los personales y simplemente se identifican con esta denominación. Y también, por supuesto, se ha superado esta denominación de desmembraciones de la propiedad, en razón de que lo que en estricto está sucediendo cuando se constituye un derecho real, cualquiera de estos, sobre bienes ajenos, lo que se está produciendo es una afectación jurídica al bien, un gravamen que limita el derecho de propiedad, al titular del derecho de propiedad. Dicho en otras palabras, no es que la propiedad se está como que despedazándose, ¿no? Como que se está segmentando, sino lo que se está produciendo es una afectación jurídica al bien que limita el ejercicio de unos derechos al propietario. Es una gravamen, es una afectación jurídica. Entonces, estas son algunas de las denominaciones que es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Ahora bien, pueden haber de los derechos reales limitados, que son estos cuatro, vamos a ponerlo por acá, que son usufructo, derecho de uso, superficie, servidumbre, el código de la servidumbre no dice servidumbre predial, dice simplemente servidumbre, ¿cierto? Y se refiere a la servidumbre predial, porque ya se ha superado para el legislador foral del Código del 84 este concepto de la servidumbre personal o la servidumbre predial, entendiéndose que en este caso no se trata de un asunto de la servidumbre aplicada a una persona, sino de la servidumbre aplicada respecto de un predio en relación a otro predio. Y así se entiende, como la predial. Cada que se escucha servidumbre en la actualidad se refiere a predios. No se necesita indicar que se trata de la servidumbre predial, ¿correcto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nuestro código no lo identifica como servidumbre predial, porque se entiende que indicando la expresión de servidumbre se entiende que es predial. Para evitar que se entienda las personales como la relación económica existente entre el señor feudal y el siervo, la relación de servidumbre económicamente encuadrada, se deja de lado eso y simplemente se identifica como usufructo, superficie, que eran las antiguas llamadas servidumbres personales, y la servidumbre a secas, que era lo que antiguamente se denominaba como servidumbre predial.
No sé si queda claro este tema, esta referencia. ¿Por qué es importante que haga esta referencia? Porque ustedes van a leer en los textos que son clásicos, algunos incluso hacen referencia en textos modernos como referencia histórica, para que ustedes no se, para que se entienda, digamos, la orientación, la identificación de estas figuras en el momento actual de una corriente contemporánea de la que tenían como identificación hace un tiempo atrás, ¿no? Así que lo que tenemos ahora son estos. Estos son los derechos reales o derechos ajenos, o los llamados derechos limitados, ¿no? Y estos derechos toman del derecho propio algunos atributos, y esa asignación a una persona no propietaria para que ejerza algunos atributos que le corresponden al propietario sobre un bien ajeno, eso constituye un gravamen, constituye una afectación jurídica, constituye una limitación del derecho de propiedad a su titular, cuyo atributo se le está concediendo a un tercero. No es una, digamos, no se entiende actualmente en el sentido semántico de la expresión como desmembración, ¿no? Como si la propiedad se estuviera desmembrando o separando o produciendo una especie de segmentación. Muy bien, pueden subsistir sobre un mismo bien varios derechos reales limitados. Puede haber un derecho de uso que se concede a una persona sobre un bien y un derecho a su fruto que se le concede a otra persona sobre el mismo bien, ¿no? O un derecho de superficie que pueda concederse a un tercero respecto al mismo bien. Si eso sucede, entonces se aplica esa regla general de los, digamos, del derecho común, del derecho bastante antiguo, de origen incluso utilizado en la época del derecho romano, que quien es primero en el tiempo es mejor en el derecho, ¿no? Si hubieran varios derechos reales de estos que se han constituido sobre un mismo bien a favor de diferentes personas, entonces el derecho más antiguo es el que prevalece. O sea, el derecho, si por ejemplo hubiera sobre un mismo bien constituido derecho a su fruto o derecho de uso a personas distintas, debe prevalecer el derecho que aparece primero, el derecho constituido primeramente. Y si estos derechos se inscriben, entonces debe prevalecer el que se inscribió primero, ¿no? Es decir, en ausencia de registro, prevalece el que apareció primero en el tiempo, pero con relación al registro, si esto se traslada al registro, entonces no interesa cuál se constituyó primero, sino cuál se inscribió primero, ¿correcto? Tengan en cuenta esto, ¿no? Hablando de registro, el que se inscribe primero tiene mejor derecho. Si estamos fuera del registro, el derecho más antiguo prevalece sobre el otro, sobre el menos antiguo. ¿Estamos? No sé si está claro. ¿Hace una pregunta? Eso es lo que dice en el 2022, ¿verdad? Claro. El derecho común. Claro. Cuando habla del derecho común. Bueno, buena anotación de su compañero. José, ¿crees? Sí. José, ¿puede leer el 2022 ya que lo has mencionado? Claro, el artículo 2022. Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito sobre anterioridad al de aquel a quien se opone. Si se trata de derechos de diferente naturaleza, se aplican las disposiciones del derecho. Claro. Este comentario que hago referencia está referido al artículo 2022 del Código Civil sobre oponibilidad de derechos reales en el registro. Claro, si hay dos derechos reales que se oponen,
o que están referidos a un mismo bien, asignados a personas distintas, va a prevalecer el derecho real que se establece, ¿no? Ahora bien, el segundo párrafo habla de derechos de diferente naturaleza. En realidad estamos hablando de un derecho real y un derecho personal, ¿no es cierto? Si la oponibilidad es entre un derecho real y un derecho personal, no aplica el registro. Ahí dice, aplica las reglas del derecho común. Y el séptimo pleno casatorio señala que la regla del derecho común precisamente es aquella que se refiere a priori in tempore potior in iure, es decir, primero en el tiempo, mejor en el derecho. El derecho que aparece primero es el que gana. El que aparece después queda sujeto al primero. Siempre que esté fuera del registro. Fuera del registro. En el registro aplica el primer párrafo del 2022. Bueno, si son derechos reales que están fuera del registro, también aplica el derecho común. Derecho real que aparece primero prevalece sobre el otro. Si está en el registro, gana el que circuló primero, independientemente de que se haya constituido después, es irrelevante. Entonces es posible, y no hay ahí invalidez de un derecho respecto al otro, sino preeminencia de uno respecto al otro. Si hay derecho de superficie constituido a favor de una persona, y también hay derecho de usufructo constituido a otra persona respecto al mismo bien, no es que uno de ellos sea nulo, no, es que uno de ellos va a prevalecer respecto al otro, y el otro queda como un derecho expectante, ¿no? Como un derecho a que se termine el primero, ¿no? Si por ejemplo prevalece el derecho de usufructo, porque se constituyó primero, el derecho de superficie está ahí esperando que el derecho de usufructo se extinga. Podría ser que el usufructorio muera, y si muere, se extingue el usufructo y entra el derecho de superficie. ¿Correcto? O sea, no hay que uno de ellos sea nulo, inválido, ineficaz, etc. ¿No? Sí, son válidos los dos. El tema es cuál de los dos prevalece respecto al otro. Y el que no prevalece, el que queda desplazado por razones del tiempo, no se extingue, sigue ahí como a la expectativa, ¿no? A ver qué pasa con el primero. Se extingue el primero, entra, ¿no? Perfectamente válido. Bien, estas son, digamos, una especie de escenario general de estos 4 derechos que se identifican como derechos reales sobre bienes jurídicos. Bien. Vamos a ver uno por uno. A ver, veamos, usufructo. En primer lugar, diríamos que el usufructo es un derecho subjetivo, es un derecho reconocido por la ley, que permite a determinada persona, es un derecho subjetivo que permite a una persona el derecho de gozar y disfrutar de un bien ajeno, el derecho de usar y disfrutar de un bien ajeno, ¿no? O sea, ¿qué atributos toma el usufructuario del propietario? Solamente dos, ¿no es cierto? Este de usar y disfrutar. Toma 2 atributos. Recuerden que el propietario, ¿cuántos atributos tiene? 4, lo reconoció en la ley. Es usar, disfrutar, disponer y reivindicar. El usufructuario toma 2 de ellos, creo yo los más importantes, ¿no? Porque son los que permiten el goce del bien. Usar y disfrutar. Usar es servirse del bien, ¿no? Y es el que tiene el bien directamente, sin intermediario. Y disfrutar es aquel que se beneficia o percibe los beneficios económicos del bien.
los frutos, ¿no? El usufructuario percibe los frutos del bien. Ya sabemos qué tipo de frutos hay, ¿no? Un bien, ¿qué tipo de frutos puede producir? Frutos naturales, frutos civiles y frutos industriales, ¿cierto? Él percibe todos esos frutos, cualquiera de ellos, dependiendo de la naturaleza del bien que está siendo objeto de su fruto. Entonces, el derecho del usufructuario es un derecho subjetivo. Ojo, es un derecho subjetivo. Ya hemos estudiado qué cosa es un derecho subjetivo, ¿no es cierto?, al comienzo del curso. Fue un comentario importante. Sé que puede, en virtud de la cobertura que da el derecho objetivo, o sea, la ley, puede increpar a otro a que adopte una conducta correlativa a ese derecho, ¿no? Y si no lo hace, puede hacer andar las maquinarias del Estado, ¿no? Policía, juez, fiscalía, todo, para que le obliguen a esa persona a respetar ese derecho. O sea, está protegido, ¿no? Tiene una especie de protección del sistema legal. Es el derecho subjetivo. El derecho como recogen en el enfiteusis, como una forma de conseguir de derechos reales. Había el dominio útil y el dominio útil y el dominio el propietario, ¿no? Que el beneficiario del enfiteusis recibía el bien de manera perpetua a cambio de un pago anual, un canon anual, por el concepto del bien que recibía, pero era perpetuidad. Eso quedó relegado en el tiempo. Los derechos reales en la actualidad no son perpetuos, ¿no? Lo único que es perpetuo es el derecho de propiedad, y claro, el derecho de segunda veremos que en algún caso podría ser perpetuo, pero puede ser temporal. El resto de los derechos reales limitados son temporales. El usufructo es temporal. Y ya que hablamos del tiempo, aprovechamos también para identificar algunos sujetos que pueden ser titulares de derecho a usufructo. ¿Quiénes pueden ser sujetos del derecho de usufructo? ¿Quiénes pueden ser sujetos del derecho a usufructo? Bueno, la persona natural, ¿no es cierto? La persona natural. Primero, persona natural. Persona natural. Y cuando hablamos de persona natural, hablamos no solamente de persona natural con capacidad de ejercicio, hablamos de persona natural. Y si no tuviera capacidad de ejercicio, si no tuviera capacidad, si fuera incapaz, actuaría su representante, ¿no es cierto? Si es un menor de edad, entonces lo representa su papá. Y sus padres no están o no tienen patria potestad, entonces puede representarlo un tutor, ¿no? Y si es mayor de edad, lo representa el curador, el representante legal. Entonces, las personas naturales pueden ser titulares del derecho a usufructo, sea menor de edad, sea con ejercicio de sus potestades o sea incapaz, mayor de edad. Siempre. Entonces, esta persona natural puede tener usufructo temporal, usufructo a plazo fijo o puede ser vitalicio. ¿Qué significa que el usufructo sea vitalicio? Toda su vida. Toda su vida, hasta que muere. ¿Sigue siendo temporal o no? Sí. Claro. Nadie vive perfectamente, ¿no es cierto? Si tú dices, vas a tener derecho a usufructo mientras vivas, está diciendo que va a ser temporal. En algún momento vas a morir, ¿no es cierto? Llegarás a los 100 años máximo, pues a 120 años según las AFP. Pero igual mueres, ¿no es cierto? En ese momento termina el usufructo. Entonces puede ser vitalicio. Y esto aplica a las personas naturales
en el sentido de que son ellas las que la vigencia de usufructo va a depender de que esté vivo, ¿no? Ahora, puede ser también persona jurídica. Puede ser persona jurídica, en cuyo caso se dice el plazo máximo es de 30 años. Si es persona jurídica, es 30 años. Correcto. No puede ser 31, puede ser 30, o 50, o 60, 100. No es hasta que muera. La persona jurídica no muere, pero si se extingue, ¿no es cierto? Puede extinguirse. Que es el equivalente a la muerte del ser humano, se extingue la persona jurídica, ya no hay más persona jurídica. Bueno, pero no entra en esos detalles de la ley y dice persona jurídica máximo 30 años. Persona natural, mientras viva, puede ser el tiempo que sí. El plazo puede ser cualquiera, dentro de los parámetros de la vida de una persona, ¿se entiende, no? Y hay un caso especial que podría aplicar a persona jurídica o persona natural, que está referido, cuando me refiero al plazo, está referido a los bienes monumentales, bienes del Estado con valor monumental. Que son bienes que requieren conservación, que se requiere que se mantenga como está, ¿no? Que no cambien, y que por lo tanto deben preservarse como son, como que tienen un valor, digamos, que tiene que ver con la historia, con la cultura del país. Bienes de valor monumental, cuya restauración ha sido hecha por persona natural o jurídica. En este caso, el plazo llega a 99 años. 99 años. Yo no sé por qué nos pusieron 100. 99. Parece que algunas normas, cuando fijan plazo, ponen esta cantidad de años. Bueno, 99 años. Pero esto es porque los bienes tienen valor monumental. Y se aplica para personas naturales o jurídicas que han financiado la restauración de los bienes, que es un caso excepcional. Pero lo regular, en caso de personas jurídicas, es hasta 30 años, y en persona natural, que puede ser a plazo fijo o puede ser vitalicio. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, en el caso de los bienes de valor monumental, está sujeto a que la persona jurídica o natural haya financiado su restauración. Claro. Esa es la idea. No, esa es la idea. Profesor, me da curiosidad que no ha puesto concebido, pero usted concebido puede ser un titular de derechos públicos. El concebido se considera nacido en temas patrimoniales para todo lo que les favorece. ¿No? Patrimonialmente hablando. Podría ser explicante respecto a los usufructos constituidos por testamento. O sea, se constituye usufructo para el hijo de mi nieto cuando nazca. O sea, pues, si todavía no está concebido, es como si no existiera. Pero si está concebido, entonces se le considera titular del derecho, o cuando nazca vivo,
será el derecho patrimonial concebido, siempre que nazca vivo. Claro, una condición. Claro. Para otros derechos sí está, por ejemplo, estando embarazada la señora y quieren hacer manipulación genética, tiene derecho a que no le toquen, ¿no? O sea, oponerse a cualquier tipo de manipulación. Eso no tiene que ver con derechos patrimoniales. Pero el requisito para ser titular de un derecho patrimonial es que nazca vivo. Podría ser que, estando concebido, el testador asignó un derecho usufructo a esa persona, y esa persona concebida, y se entiende que ese derecho surte efecto siempre que nazca vivo. Si nace muerto, no surte efecto. Aunque el derecho a ese concebido va a nacer para derecho patrimonial de usufructo, y ponte que a las 3 horas fallece, con él se va el usufructo, porque no tiene sucesión hereditaria el derecho a usufructo, no se hereda. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuál es la justificación para los plazos? Porque es temporal, es un derecho temporal. ¿Por qué con la persona natural es bueno que sean plazos razonables con el tiempo de vida de la persona? Con la persona jurídica son 30 años. ¿Cuál es la justificación para ese límite? El usufructo nació para personas naturales en la antigüedad, ¿no? Y era en quinto persona, es decir, el usufructo solo podía ejercerlo la persona favorecida. Ahora, como vamos a ver un momento, el usufructo puede enajenarse, el usufructo convencional, ¿no? Puede enajenarse el derecho a usufructo, puede grabarse el derecho a usufructo, lo que no era posible antes. Entonces nació con la persona natural, ¿no? Pero hasta ahora, desde esa época, hace 2000 años, el usufructo solo es para la persona y termina con la persona. O sea, una manera de extinguir el usufructo es la muerte de la persona. Entonces tú puedes poner el plazo de usufructo 30 años, pero al segundo año muere, ahí se extingue el usufructo. ¿No? Si le pone vitalicio, significa que va a ser hasta que muera. Que puede morir el año siguiente, puede morir dentro de 50 años. Esos son los criterios primigenios de los usufructos. Los usufructos no nació para personas jurídicas, nació para personas naturales. Por eso es que los plazos son vitalicios y porque la muerte es una forma de extinción del derecho a usufructo, ¿no? En cuanto a la persona jurídica, la verdad que es un criterio del legislador, ¿no? Porque podría ser 20 años, podría ser 40 años. Parece que es algo recogido de la experiencia del derecho comparado, ¿no? Que tienen algunas legislaciones tienen un plazo similar. Y bueno, el valor monumental, los de valor monumental, también yo hasta ahora me pregunto por qué 99 años, ¿no? Parece que el siglo no le gusta mucho al legislador. Pero es bastante extenso, 99 años es bastante. Debe ser por lo que está asociado a un tipo de bienes que deben conservarse en el tiempo, ¿no? Es decir, esos bienes deben de protegerse, conservarse, cuidarse. Entonces, y ahí el plazo debe ser mayor, más o menos calculando de cuánto podría tener como expectativa de vida una persona, ¿no? Y de esta manera poder asegurarse de manera mucho más completa la conservación del bien por razones del interés nacional, por razones culturales o históricas, ¿no? Bien. ¿Cómo se constituye? ¿Cómo se constituye el derecho a usufructo? Hay dos maneras de constitución del derecho a usufructo. Creo que el rojo se ve mejor, ¿no? O el negro.
puede ser legal. El usufructo lo constituye el propietario, por acto jurídico, acto jurídico puede ser un contrato, puede ser testamento, en general, estos son los más importantes: contrato y testamento. El testamento, por supuesto, es unilateral. Puede ser por acto entre vivos o por causa. Puede constituirse por el... Lo importante es que lo constituye el propietario, ¿correcto? O sea, no hay usufructo si no es constituido por el propietario o por la ley. Este dato es importante. Voluntad del propietario. Es clave. Solo se consideran usufructuarios aquellos que tienen derecho de usufructo conseguidos por el propietario o por la ley. Y cuando hablamos de la ley, estamos hablando de una constitución expresa de la ley. O sea, la ley dice que hay derecho a usufructo ahí. No es que da a entender, sino que lo dice expresamente. Y vamos a ver dos ejemplos de esto. Algunos de ellos creo que lo hemos visto en anterior oportunidad. Y el otro es que el propietario puede ser por contrato, o puede ser por testamento, o en general por acto jurídico, que puede ser una edición unilateral. Y claro, para las ediciones unilaterales se requiere el consentimiento del beneficiario, ¿no? Podría ser el beneficiario que no le interesa el usufructo, simplemente no su defecto. Requiere, no tiene que ser expreso, puede ser tácito, que el destinatario del usufructo acepte ser usufructuario, ¿no? Por eso que se establece que puede ser por contrato o por testamento. Y por discusión legal, cuando la ley la establece. Y hay dos casos directos, creo que uno de ellos es el usufructo, creo que está en el artículo 432. Usufructo, o 400, bueno, es el usufructo del padre que ejerce patria potestad respecto a los bienes que pertenecen a su hijo, ¿no? Por acá lo tengo. A ver. 423. ¿Qué número dice? 423. Inciso 8. Artículo 423, inciso 8 del Código Civil. ¿Puede leerlo, José? Sí. Artículo 423. Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad, inciso 8, usufructuar los bienes de sus hijos, tratándose de productos, se está lo dispuesto en el artículo 1004. Usufructuar los bienes de los hijos. Los padres pueden usufructuar los bienes de los hijos, siempre que tengan patria potestad. ¿Todos los padres tienen patria potestad? No todos. Se entiende que si tú eres padre, tienes patria potestad, salvo que te priven de la patria potestad, ¿no es cierto? Es decir, la patria potestad la ejercen los padres. Por excepción no la ejercen cuando el juez dice no puedes ejercer la patria potestad. Y hay causales por las cuales se puede declarar que el padre no puede o no está habilitado para ejercer la patria potestad. Cuando somete al hijo a mendicidad, cuando pone en riesgo su vida, etc., ¿no? Hay causales tasadas ahí que establece el código para privar a los padres de patria potestad. Pero si el padre ejerce patria potestad, automáticamente tiene derecho
a usufructuar los bienes del hijo. Se entiende el hijo menor de edad, ¿no? ¿Podría tener patria potestad sobre un hijo mayor de edad? No, porque la patria potestad se ejerce respecto a los hijos de menor de edad. Y como un hijo menor de edad, o sea, como un niño, un joven o adolescente menor de edad, puede ser dueño de un inmueble y el padre no tener bienes. Esa herencia, ¿no es cierto? ¿Claro? O puede ser un testamento que le asignó el abuelo o alguien, le asignó como beneficiario. Pues es posible que eso suceda. Y si eso sucede, el usufructuario es el papá. Ojo que una cosa es usufructuario, otra cosa es administrador de los bienes del hijo, ¿no es cierto? Porque si él es administrador de los bienes del hijo, entonces tiene que rendir cuentas. El usufructuario no rinde cuentas. El usufructuario simplemente está obligado a entregar el bien como lo recibió, salvo el desgaste por el uso natural, ¿no es cierto? Vamos a hacer sus obligaciones. Entonces, este es el usufructo del padre con patria potestad respecto de los bienes de su hijo, ¿no? Patria potestad. Y el otro es un supuesto que lo vimos en anterior oportunidad, cuando hemos hecho referencia a títulos posesorios, pero es el artículo 732, que está conectado con el 731. Creo que también lo comentamos en la propiedad, creo. Derecho de usufructo del cónyuge sin persona. Correcto. Okay. Muy largo, ¿verdad? Es largo, me contra largo. Mejor lo leemos aunque en realidad para que puedas entender el 732, debe leerse el 731. Porque lo primero que dice el legislador ahí, en los casos del 731, entonces no entenderás el 732 si no lees el 731. Solo resumo, el 731, luego ya lees el 731. El 731 dice derechos de uso del cónyuge supérsite. No sé si se acuerdan. Cónyuge supérsite, una pareja de esposos viven en la casa de propiedad del esposo o propiedad de los dos. Esa propiedad de ambos o de uno de ellos es el lugar donde ellos han residido. Fallece, por ejemplo, el esposo. Ese artículo dice que el cónyuge sobreviviente, o sea, el cónyuge supérsite, tiene derecho a usar el bien de manera vitalicia, sin obligación de compensar por el uso a las otras personas con derecho al mismo bien, es decir, los otros herederos. Porque si, vamos a ponerlo, creo que sí pusimos el ejemplo en alguna oportunidad, vamos a suponer en el extremo de que un señor, propietario de un inmueble, se casa en segundas nupcias y esta segunda esposa vive con él en ese inmueble, pero este señor ya tiene 4 hijos, ¿no? 4 hijos. Y entonces cuando muere el señor, la esposa no tiene gananciales en el bien, ¿correcto? Porque el bien es solo del esposo. La esposa solo sería heredera. No tendría derecho al 50% del inmueble porque no es un bien social. ¿Qué tipo de bien sería? ¿Propio o social? Propio. ¿Por qué propio? Porque llevó al matrimonio el bien, ¿no es cierto? Si el bien se hubiese adquirido en el matrimonio, sería un bien social. Y si es un bien social, fallece uno de ellos, la mitad le pertenece al cónyuge supérsite. Pero pongamos en el ejemplo extremo de que el bien solo pertenecía al esposo, a la persona, a él, al varón, y en segundas nupcias se casa. Se casa, entonces él lleva al matrimonio un bien que a él le pertenece. Entonces, bueno, tiene un bien propio
se casa y muere. La esposa tiene derecho sobre el bien como heredera, no tiene derecho del 50% del bien como esposa, ¿no? Pero como tiene 4 hijos, entonces tiene 4 copropietarios aparte de ella. O sea, serían 5 copropietarios. Los 4 herederos del papá y la esposa que hereda como si fuera un hijo. O sea, el bien se divide entre 5. Muy bien. Entonces, si tenemos a ella como coheredera del 20%, la ley le dice, tú eres esposa supérstite, tienes derecho a usar el bien. ¿Correcto? A usar el bien de manera vitalicia y gratuita. Eso significa que ella, que tiene el 20% de los derechos del bien, usa el 100%, debería darle a los otros copropietarios la proporción por el uso, ¿no es cierto?, de sus cuotas. Pero de eso se encarga la ley para decir que ella no se encuentra obligada. Entonces, tiene uso del bien que fue hogar conyugal de manera vitalicia y gratuita, sin obligación a reembolsar nada a ninguno de los herederos. ¿Estamos? Ese es el derecho de uso. Pero el derecho a usufructo está regulado en el 732. Ahora bien. Ya. Artículo 732. En el caso del artículo 731, el cónyuge sobreviviente no estuviera en situación económica que le permita sostener los gastos de la casa, habitación, podrá con autorización judicial darle el arrendamiento, percibir para sí la renta y ejercer sobre la diferencia existente entre el valor del bien y el de sus derechos por concepto de legítima y gananciales los demás derechos inherentes al usufructuario. Si se extingue el arrendamiento, el cónyuge sobreviviente podrá adquirir a su sola voluntad el derecho de habitación a que se refiere el artículo 731. Mientras esté afectado por los derechos de habitación o de usufructo, en su caso, la casa habitación tendrá la condición legal de patrimonio familiar. Si el cónyuge sobreviviente contrae nuevo matrimonio, vive en concubinato o muere, los derechos que le son concedidos en este artículo y en el artículo 731 se extinguen, quedando expedita la partición del bien. También se extinguen tales derechos cuando el cónyuge sobreviviente renuncia a ellos. Claro, en este caso se da el supuesto de que la señora tiene problemas de sobrevivencia. Es decir, ¿de qué le vale vivir en una casa gratis toda la vida si no tiene para comer? Le dice, bueno, vive ahí y si no tiene ingresos, está en riesgo su propia subsistencia. Entonces, ella va al juez y le dice, señor juez, yo tengo derecho de uso según el artículo 731, pero no tengo ingresos. Entonces el juez dice, te autorizo para que lo alquiles. Entonces ella lo alquila. Y si lo alquila, ¿qué tipo de fruto está percibiendo? Civil. Ya no es solo uso, es disfrute. Entonces se convierte en usufructuaria. Y el dinero que percibe es para ella, no lo reparte con los otros coherederos, es para ella nomás. Y una vez que termine el arrendamiento puede regresar al bien, a su sola voluntad, siempre que no se haya casado, que no haya convivido con otros, no tenga otro compromiso, etc. ¿No? Si tiene otro compromiso, ya que se despide y pida su parte nomás, ya no puede regresar a la misma condición. Y decíamos también que es como si tuviera una protección, una coraza, porque mientras está vigente este derecho, los otros copropietarios no pueden pedir la partición, ¿no es cierto? Es como en una figura que existe en nuestro código que se llama patrimonio familiar, es como una especie de protección, un casco de protección contra embargos, ¿no? Contra afectaciones jurídicas. Mientras está ahí, tampoco pueden pedir la partición los herederos. Una especie de figura bastante protectora al cónyuge superior. Muy bien. Esos son los supuestos legales de usufructo. Y los voluntarios están referidos
financiero. Sí. Una consulta respecto al ejemplo que dio hace un momento, de esta persona que muere, en caso no haya contraído matrimonio con esta pareja última, o sea, todavía haya habido que se habían derecho, esta persona tendría derecho a... Bueno, tendríamos que remitirnos a la regulación de unión de hecho para concluir, yo pienso que sí, para concluir que si se trata de una unión de varón y mujer por más de 2 años, libre de impedimento matrimonial, es decir, cualquiera de los dos está libre para casarse y en 2 años adquieren los mismos derechos como si estuvieran casados. Y incluso hasta recientemente creo se dice que pueden hasta heredarse. O sea, es como si estuvieran casados. Creo que ese derecho los convierte como si fueran pareja casados, o sea, sin serlo, como unión de hecho propia. Porque hay unión de hecho impropia, ¿no? Que uno de los dos esté impedido, pero la propia, la que nace ese derecho, aplicaría, creo yo, para el cónyuge superficial. Creo, es una interpretación. Porque la norma dice casados. Y de unión de hecho no son casados, pero tienen los efectos que si estuvieran casados. Entonces, una sana interpretación de esa unión de hecho propia conectaría con la comunión de cónyuge, ¿no? Y creo que sí se les distinguía, ¿no? En cuyo caso tendría que eso decidirlo un juez, ¿no? Si alguno de los otros copropietarios reclama, el juez tiene que decir si se aplica este caso. Porque ¿cómo se acredita que están casados? Con la partida de matrimonio, ¿correcto? ¿Cómo se acredita que tienen los mismos derechos casados sin ser casados? Por un derecho hay que probar si fueron 2 años, si estaban libres de impedimento matrimonial, si vivieron juntos, etcétera, ¿no? Y hay que actividad probatoria, ¿no? Decía que también puede constituirse el derecho fruto cuando se enajena un bien, ¿no? Un bien se transfiere. Puede ser tanto para el que transfiere como para el que adquiere, dependiendo de las condiciones de la transferencia. Y ahí vamos a poner 2 supuestos. En la enajenación tú puedes, en la transferencia, podría tratarse de que el transferente, o sea, el vendedor, se reserva la propiedad, entrega el bien, pero el adquiriente le dice al transferente, o sea, el comprador, le dice al vendedor, si quieres reservarte la propiedad, tú me estás vendiendo un bien y yo no soy propietario, tú vas a seguir siendo propietario. Seguramente que hace eso porque está pagando a plazos, digamos. Razón inicial de 50 y se ofrece dar $10,000 mensuales, al cabo de 5 meses se paga todo el valor. Entonces el propietario se asegura indicando, mientras tú no termines de pagarme, me quedo aún con la propiedad. Yo te transfiero, tú terminas de pagar la última cuota y automáticamente eres propietario. Y te entrego el bien. Entonces el adquiriente puede decir válidamente, entonces constitúyeme derecho a su fruto. Y yo estoy más tranquilo para que tú no me saques, ¿no? Entonces, si es que el adquiriente adquiere el bien y el transferente se reserva la propiedad, entonces constituye derecho a su fruto a mi favor y de esa manera me aseguro de que tú no más. ¿Correcto? Es una manera. Y la otra manera es que el transferente es poseedor propietario. El transferente
es poseedor propietario y transfiere la propiedad a otro, pero no entrega el bien. Transfiere la propiedad a otro, no entrega el bien, porque en nuestro país es posible que se produzca la compra-venta solo con el acuerdo de voluntades, o se requiere que se entregue el bien en nuestro país. No aplica título y modo, ¿no? Solo aplica consensualismo, el título, el contrato. Se ponen de acuerdo, le venden y le dice, yo me quedo en el bien. Entonces el adquiriente le dice, ya, te quedas, pero ¿por qué plazo? Por el plazo de 3 meses. Muy bien. Entonces se constituye derecho usufructo a tu favor por 3 meses. El plazo que le pide el transferente. Y de esa manera el transferente se asegura de que el adquiriente no lo despache antes de tiempo, ¿cierto? Entonces el derecho usufructo a favor del propietario transferente que sigue en posesión del bien asegura al transferente estar en el bien y no puede ser alcanzado por cualquier pretensión del adquiriente para desalojar, mientras está vigente el derecho usufructo. O podría ser que siendo el dueño ya vende a otro, ¿no? Y si él no está protegido con un derecho real escrito, probablemente el otro lo saque, ¿no? Entonces se constituye usufructo a favor del transferente porque el transferente sigue en posesión del bien. Este es el caso típico de aquellas, creo que lo hemos comentado también, de aquellas personas que dan adelanto de herencia a sus hijos, la casa donde viven, ¿no? Y claro, se la da a su hijo, jamás se le va a ocurrir que su hijo le va a hacer algo malo. Pasan los años, el hijo crece, se reproduce, se casa, y pasan unos años, y ese hijo o la hija de él lo demanda desalojo por precario. Es decir, él se cree dueño, ¿no? Porque se entiende que le dio en el acto de herencia un poco para de repente evadir una obligación extraña que podía producir un embargo contra el bien por deuda de él, así que se lo pasa al hijo. En el entendido que el hijo simplemente, formalmente él aparece como dueño, pero en realidad el dueño sigue siendo él. Y se olvida, no le preocupa, y luego termina siendo demandado porque no es poseedor sin título. Ya no es dueño, el dueño es el hijo. El hijo mismo lo puede demandar. Y para evitar que digan que es entre padre e hijo, se lo pasa a la hija. Y la hija lo demanda, precario, y lo desaloja. ¿Qué recomendaciones dan? Si tú vas a dar, o tu papá, ahora que eres joven, todavía tienes la mente sana, te dice, te voy a dar en el acto de herencia mi casa, porque creo que me van a embargar. Te doy mi casa en el acto. Tú tienes que decirle, papá, pon un usufructo a tu favor, vitalicio. Si el que anticipa, que no es dueño ya, porque ya anticipó, ya transfirió, tiene usufructo vitalicio a su favor, entonces el hijo, o la hija de este, o la hija de este, no lo podrá desalojar hasta que muera por el usufructo vitalicio. ¿Correcto? Y de esa manera se asegura, sin ser dueño, la posesión del bien, ¿no? Con ese usufructo vitalicio que se genera con una transferencia de propiedad en la que el transferente mantiene la posesión del bien. Entonces aquí hay dos supuestos en la transferencia. El adquiriente constituye usufructo a su favor si el transferente se reserva el derecho propio. Y en el otro supuesto es que el transferente
mantiene la posesión del bien, constituye derecho y fruto a su favor. El adquirente puede constituir derecho a su fruto a su favor si es que el transferente se accede a la propiedad. No le está transfiriendo propiedad, así que él puede venderlo a otro. Y el segundo supuesto es que el transferente, el que vende, va a seguir en posesión del bien, en cuyo caso, por seguridad de él, pide que se constituya su fruto a su favor. Porque el dueño nuevo, el nuevo dueño es el otro. Y si el otro ya es el dueño, podría venderlo a otro y este sacarlo. Así que nadie lo podrá sacar siguiendo su fruto. Y este es su fruto del crimen. Sí. En esos dos supuestos, la enajenación del bien como tal es la que constituye el usufructo o son subcategorías dentro de la constitución voluntaria. Es una cláusula. O sea, en la transferencia incluye una cláusula de usufructo. O sea, por acuerdo voluntario se está dentro de la constitución voluntaria. Claro. Además, ahí está el propietario. Si yo te transfiero, tú eres propietario. Por la transferencia ya eres propietario. Tú constituyes su fruto en mi favor, del transferente. ¿No? Y si al revés, a mi favor, porque yo voy a seguir en posesión del bien. Es lo que yo te pido por mi seguridad. Y si yo te transfiero el bien, tú ya eres propietario. Perdón, si yo te transfiero el bien y yo reservo la propiedad, entonces tú no vas a estar tan seguro, ¿no? Porque si yo sigo siendo dueño, puedo venderlo a otro. Y una garantía para ti es que tú tengas su fruto, para que cualquier que quiere ese bien no pueda sacarte de él, porque tú tendrías un derecho real más antiguo que el que tenga el que te va a pedir. Son cláusulas de protección, mediante el cual surge el derecho. Bien, y también, por supuesto, en esto de la Constitución, hay constitución de usufructo a favor de varias personas. ¿Cómo puede presentarse esto que dice el legislador cuando se constituye usufructo a varias personas? Se puede constituir usufructo a varias personas de manera simultánea o de manera sucesiva. Simultánea es conjuntamente. O sea, yo tengo 4 personas a quienes le voy a constituir derecho a usufructo a los 4 de manera simultánea, o sea, de manera conjunta, a los 4. Entonces los 4 van a ser titulares del derecho a usufructo, los 4. Digamos que coposeerían el bien, ¿no es cierto? Los 4 coposeen el bien. Los 4 son a su vez titulares del derecho a usufructo de manera simultánea. Entonces eso es posible. Aun cuando no tengan una cantidad determinada de áreas, basta que sea constituido un derecho a usufructo para ellos 4, los 4 son titulares del derecho a usar y disfrutar el bien. Se entiende la proporción
de sus derechos, ¿no? Como no se pueden poner cuotas, se entiende que son iguales los derechos. Entonces, ¿qué sucede si uno muere o fallece? De los 4, fallece uno. ¿Qué pasa con la cuota de ese derecho de ese que falleció? Si tuviéramos que poner algún porcentaje igualitario solo para establecer igualdad de los derechos del usufructo, porque son simultáneos, todos son derechos iguales, diríamos que cada uno es del 25%, ¿no? La cuarta parte. Si fallece uno de ellos, ¿qué pasa con el derecho de los otros? ¿Se mantiene igual o se acrecienta? Se acrecienta. Es el detalle. No regresa al propietario, ojo. No es que si fallece uno, el 25% regresa al propietario y este tiene el 75%. No, eso no funciona. El derecho usufructo, en este caso, se aplica sobre todo el bien respecto de todas las personas, ¿no? Y esta extinción de este derecho de uno de ellos no hace sino acrecentar el derecho de los otros 3. Si fallece el siguiente, se quedan 50-50. Si fallece el siguiente, se queda uno. Y el usufructo va a terminar cuando este falle. ¿Correcto? Es decir, cuando es simultáneo, el fallecimiento de uno de ellos acrecienta el derecho de usufructo de los que quedan vivos. Y así sucesivamente hasta que se extingue con la muerte del uno. Que sería simultáneo o sucesivo. Simultáneo se extingue con el fallecimiento último. Igual sucede con el sucesivo. La diferencia del sucesivo es que si son 4, A, B, C, D, entonces se constituye primero a favor de A. Supongamos, 2 años después a favor de B. 2 años después a favor de C y 3 años después a favor de D. ¿Correcto? Ese es sucesivo. Claro, en cualquier caso, el usufructo se extingue con la muerte de cualquiera de ellos. Por ejemplo, si A empieza, sigue B, pero B muere, ¿quién sigue? C, ¿no es cierto? Ya murió, ya no se hereda el usufructo. Y claro, si D muere, queda en C, ahí termina. ¿Correcto? Es decir, el último que muere extingue el usufructo. El último que muere es como si se apagara la luz. Ahí queda, termina el usufructo. La misma regla para el siguiente. Lo que pasa es que aquí es 1 por 1. Por ahí está prevista la secuencia del usufructo, uno tras otro. Y claro, conforme fallecen, se va al siguiente, hasta que el último que quede, a su fallecimiento o al cumplimiento del plazo, se extinguirá este uno. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? A ver, ¿qué más me queda de esta parte? Sí, acto de disposición. Acto de disposición. Decíamos hace un momento que a diferencia del usufructo antiguo, del usufructo romano y que estuvo vigente por muchos años, en medio incluso, que el usufructo era en quito persona. En la actualidad, el usufructo puede enajenarse, ¿no?
es un punto convencional. O sea, el punto voluntario. Puede enajenarse. Puede enajenarse a título gratuito o a título oneroso. Ya. Y puede grabar. Puede grabarse. ¿Qué significa que el usufructo puede grabarse? Que el usufructuario puede, bueno, aunque no está regulado en nuestro código de manera expresa, pero sí se está reconocido en la doctrina y en el derecho comparado, que siendo los derechos reales sobre inmuebles un inmueble, entonces puede recaer hipoteca sobre ese inmueble, que es un derecho sobre inmuebles, siendo un derecho sobre inmueble inscribible en el registro, puede recaer sobre ese inmueble una hipoteca. Eso se deduce del artículo 885, inciso 10 del Código Civil. Pues, bienes inmuebles. son inmuebles, dice el 885, el 10. Son inmuebles, inciso 10, los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro. Si hay un derecho sobre inmueble inscribible en el registro, ese es un inmueble. ¿Correcto? Porque nosotros tenemos asociado la idea de inmueble a qué. ¿Qué nos trae a la mente cuando decimos inmueble? Una cosa que El suelo, la casa, ¿no? Los bienes corpóreos, ¿no? Pero nuestro código dice que también es inmueble los derechos sobre inmuebles inscritos en el registro. Y si la hipoteca recae sobre inmuebles, podría constituirse hipoteca sobre ese derecho, ¿correcto? Le digo, no está así regulado en nuestro código, sí está en otras legislaciones. Y no debería ser problema para que eso suceda en nuestro código, pues en nuestro país. Aun cuando el código no lo diga expresamente, sí se puede aplicar, porque la hipoteca recae sobre inmuebles. ¿Correcto? Entonces, si el usufructo es un derecho sobre inmuebles inscribible en el registro, entonces el usufructo es un inmueble. Y sobre ese inmueble puede haber una hipoteca. Yo no he visto una hipoteca sobre el usufructo, la verdad, pero es posible. Correcto. Ahora, ¿perdón? ¿Cómo se valora? ¿Cómo se valoraría? Dependiendo lo que el bien genere, ¿no? Si es un fondo, si es una fábrica, o si es un edificio que se alquila, o no sé. Y si fuera solamente para usar, tendría que valorarse lo que costaría o lo que daría como beneficio económico ese inmueble, digamos, cuánto significa la renta de ese inmueble si se alquilara el bien, ¿no? Que es el valor por el uso. El valor por el uso. Si tuvieras tú que cobrarle a una persona que usó un bien que te pertenece y tú nunca le firmaste un contrato, se entró simplemente y estuvo 2 años viviendo en tu casa sin tu autorización y ha tenido que lanzarlo judicialmente para sacarlo de ahí, tú tienes derecho a que te indemnicen por el tiempo que no pudiste usar el bien, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería el monto? Ese sería el daño emergente, ¿no es cierto? El dinero que hubiese percibido si lo hubiese alquilado. Pero no hay renta, porque no hay contrato. ¿Cómo lo establecería? Correcto. Es como si alguien se pusiera a preguntar por alrededores cuánto alquilan los inmuebles. $500. Un inmueble parecido a $500. Un perito dice $500 podría ser el valor según el valor del mercado. Entonces, esa es la renta. Esa podría ser una referencia para el gravamen, digamos, hipotecario. Pero lo que sí he visto es, no lo he visto en expediente, pero sí lo he visto en no sé si ustedes en algún momento tuvieron la oportunidad de leer el peruano que se vendía en los kioscos.
Creo que no, porque eso fue antes de la pandemia. Remates judiciales. Se publica en el programa. Ahora se publica en la página web del pueblo. Dice remates judiciales. Entonces se remata usufructo. Se remata usufructo. O sea, un usufructo había sido embargado. Puede embargarse el usufructo. Claro. Si tú tienes derecho a usufructo de un edificio que tiene 10 departamentos, o tienes propiedad de 10 departamentos en un edificio, y cada departamento te da $1,000 de renta mensual, ¿cuánto tienes ahí mensualmente? $10,000. Correcto. ¿Tiene un valor económico? No. No está embargando la propiedad, está embargando el usufructo. Es decir, que los frutos que llevan al usufructuario ahora van a ir al acreedor del usufructuario. Correcto. Entonces, si supongamos el usufructo es por 30 años y van al año 10 y la deuda es $30,000, entonces puede venderse, porque la renta le va a dar suficiente dinero para pagar el crédito y más incluso, ¿correcto? Y claro, el embargo va a ser sobre la base de la satisfacción del crédito del embargante. Y una vez que se satisface, regresa al usufructuario a ejercer el derecho directamente sobre el bien, ¿no? ¿Habrá alguien que compre el derecho a usufructo? Claro, si tú vas en expectativa de ganar durante un año $100,000 y yo pago por ese derecho $60,000, ¿cuánto será mi ganancia? $40,000. Ni un banco te da ese porcentaje de interés anual, ¿no es cierto? ¿Es un negocio o no es un negocio? Claro, quien se adjudique el derecho a usufructo de ese inmueble, obviamente tendrá que hacerlo por un monto menor a lo que pudiera darle por beneficio al final del año, ¿no es cierto? Y claro, si se adjudica y paga esa suma, significa que por ese tiempo, entonces él tiene derecho a recibir los beneficios que debió haber recibido el usufructuario, pero como el usufructuario no pagó, entonces los beneficios del usufructuario se lo pasan al acreedor. Entonces sí se puede gravar el derecho de usufructo. Cuando hablo de grabarse, estamos hablando, por ejemplo, de hipoteca, creo yo, hipoteca. Esto no está legislado en nuestro país expresamente, pero sí es posible, y de hecho que se ha producido, embargar. Puede grabarse, pero solo el voluntario. Y además, esto siempre que no exista prohibición expresa. Si no está prohibido, se puede enajenar, se puede grabar. Bueno, esto se puede enajenar, pero esto ya no depende de los usufructuarios, ¿no? Es más, no me dice la norma, pero creo que se puede inferir, el usufructo legal no puede enajenarse, pero podría ser grabado. ¿Por qué no? Si el usufructuario, el padre de familia, que tiene usufructo sobre los bienes de su hijo y él percibe los beneficios sin rendir cuentas, es ingreso de su libre disponibilidad y él debe, ¿por qué razón no podría ser embargarse sus beneficios? Eso no significa que esté afectado el derecho de propiedad, el derecho de propiedad sigue intacto. Lo único que se grava son los beneficios de los usufructuarios, nada más, ¿no? Y claro, se puede embargar. Creo que el usufructuario no puede enajenar y no puede hipotecar o no puede gravar voluntariamente si hay prohibición expresa en el acto de constitución de que eso se produzca. Por si no la hay, creo que se podría grabarlo voluntariamente o podría enajenar.
Lo que no puede enajenarse es el usufructo legal. ¿Estamos? Esto no se puede enajenar. El usufructo legal. Bien. 10 minutos, continuamos. Bien, no está de más que se anote que el usufructo puede constituirse de manera onerosa o gratuita, donde es voluntaria. No solamente es oneroso o gratuito la enajenación, sino que también la propia constitución del derecho a usufructo. O sea, el propietario constituye el derecho a usufructo gratuitamente o constituye el derecho a usufructo onerosamente. Bien. Obligaciones. De los usufructuarios. Tiene que ver con la temporalidad. Perdón, se me ha pasado algo importante. Antes de obligación. Sobre qué bienes recae el usufructo, qué tipo de bienes deben ser objeto del usufructo. Y ahí es importante que nosotros hilvanemos la característica del derecho de usufructo de su temporalidad. Significa que si tú entregas un bien en usufructo y este es temporal, en algún momento tienes que devolverlo, ¿cierto? Significa que si tienes que devolver el usufructo, entonces el usufructo no puede recaer sobre bienes consumibles, ¿cierto? Porque si recae sobre bienes consumibles, lo usas y se consume, ya no hay, ¿cierto? Entonces, es importante que se entienda que el derecho a usufructo recae sobre bienes no consumibles, sobre bienes corpóreos no consumibles. Esa es la idea. Este es un tema que debe de entenderse antes que hablemos de obligaciones. ¿Correcto? Pero ya tocando el tema sobre el objeto sobre el cual debe recaer el derecho a usufructo, que debe ser bienes no consumibles para que puedan ser objeto de devolución, hay discusión sobre si se puede recaer sobre derechos, si el usufructo puede recaer sobre derechos. El usufructo recae sobre bienes, sobre cosas. Lo que hemos indicado al comienzo del curso es que el Código Civil son derechos, regula los derechos reales sobre cosas. Cuando son derechos, entre comillas, reales, sobre bienes que no son cosas, entonces están regulados por otra norma. Hay derecho de propiedad sobre cosas, se regula en el Código Civil. Hay derecho de propiedad sobre telequias, sobre el derecho de autor, sobre inventos, ¿no? O sobre derecho de autor o derechos industriales, ¿no? Entonces eso no está en el Código Civil, porque no son propiedad en el sentido estricto, ¿no? Eso está en legislación especial. Igual, en el caso del derecho de usufructo, lo que nosotros analizamos es el derecho de usufructo que recae sobre cosas, bienes muebles o inmuebles no consumibles, ¿no?
de obligaciones. Bienes, ojo, en el Código Civil son cosas no consumibles. Que pueden ser muebles o inmuebles. Esa es la regla. Esa es la regla. Hay, por supuesto, como en todo el derecho, excepciones. ¿Qué pasa si recae sobre dinero? Sobre dinero. O un derecho de crédito. Aquí dice crédito, por ejemplo. Puede recaer de sus frutos sobre dinero. Nuestro Código Civil ha dicho, bueno, el dinero es una cosa, pero no es una cosa en el sentido estricto, es una cosa que sirve para intercambio de bienes, para medir el valor de bienes, ¿no? Como un medio para adquirir bienes, etc. Entonces, se le conoce como cuasi usufructo, porque el dinero puede dar frutos o no. Intereses, ¿no? El crédito puede dar frutos, no, sí, intereses, ¿no? Entonces tiene, si bien no es la cosa propiamente dicha, y no es un bien consumible, pero es un bien fungible. Hicimos una clasificación sobre los bienes para distinguir entre bien fungible y bien consumible. El bien fungible generalmente es consumible, pero no siempre es consumible. El bien fungible es aquel que se puede sustituir, ¿no es cierto?, con otro. Y el bien no fungible es el que no se puede sustituir. Pero cuando nosotros decimos el bien consumible no puede ser objeto de fruto, porque si es un bien que tienes que devolver, no puede consumirse con el uso. Tiene que ser no consumible. Puede ser inmueble o mueble, no hay problema. El dinero no es un intelecto, el dinero es algo condicional, pero tienes el billete, moneda, etc. Es, diríamos, casi una cosa, ¿no? Pero en realidad no es una cosa que tiene un valor en sí mismo, sino que es lo que representa. Entonces, por eso le dicen, cuando recae sobre dinero, significa que es posible que exista un usufructo sobre dinero. Entonces, se entiende que es cuasi usufructo. Si yo constituyo usufructo sobre $100,000, entonces el fruto de $100,000 va a ser los intereses. Tú me vas a devolver los $100,000 después, claro. Hay una ventaja, que si tú tienes $100,000, lo puedes prestar, te devuelven con intereses y hay una renta, ¿no? Igual un crédito. Un crédito te da un crédito de usufructo, significa que te beneficias de los intereses. Entonces, si el usufructo recae sobre el dinero, se dice que es cuasi usufructo. Cuasi usufructo. Y si recae sobre derechos, de eso no dice el Código Civil, por lo menos. No existe, sí, es posible que exista en alguna legislación especial, ¿no?, que regule sobre esos derechos, pero no son materia de nuestra preocupación en temas del derecho civil patrimonial. Y esto se me pasó, tenía que haberse dicho antes para poder entender las obligaciones. Las obligaciones en realidad de los usufructuarios tienen que ver con dos cosas. La
que el usufructuario devuelve el bien en el plazo pactado, o que finalmente lo recupere el propietario al fallecimiento. La obligación es, primero, devolver el bien. Y devolverlo de cualquier manera. ¿En qué estado? En buen estado. Claro, si lo tenía 10 años un inmueble, se va a gastar. Bueno, siempre que el deterioro sea consecuencia del uso normal, ¿cierto? Del uso normal. Devolver en buen estado. Deterioro natural por el uso. Bien. Si es así, entonces el usufructuario tiene ciertas obligaciones. Primero, él está obligado a hacer, en el caso de inmuebles, respecto de inmuebles, para muebles, tienen que hacer un inventario y tasación. ¿Por qué es importante inventario y tasación para muebles? No lo pide para inmuebles el código, para muebles. ¿Por qué? Porque los muebles se van y vienen, ¿no es cierto? Se puede perder una casa, difícil. Se puede perder un mueble, claro, si estoy en una computadora se puede perder. Entonces tú tienes que ver un inventario, 1, 2, 3, una refrigeradora, 10 sillas, una mesa, 2 computadoras, un frigobar, un inventario, ¿no? Y además la valorización, porque la valorización te va a dar el estado en que lo reciben, ¿cierto? Tienes la revuelta vale 5.000 soles, 500 soles, etc. Inventario y valorización, en el caso de muebles, son importantes. Y claro, esto, siempre que el constituyente del usufructo sea una persona con capacidad de ejercicio, porque si el constituyente, si el propietario, digamos, falleció y el usufructo se constituyó por testamento, entonces el inventario y la valorización requieren intervención judicial, como el legal también, ¿no? Si el propietario del bien es un menor de edad, entonces él no puede introducir esta obligación, ¿no? Entonces, si se va a realizar el inventario y la valorización cuando el propietario es menor de edad o es un usufructo legal o el usufructo proviene del testamento, entonces eso tiene que ser con intervención judicial. Y si es un menor de edad, entonces tiene que ser el representante el que interviene en este proceso judicial, sea mayor de edad incapaz o sea menor de edad. El representante legal interviene en el proceso judicial de inventario y valorización de muebles. Aplicará también, por supuesto, para muebles, ¿no? Si el usufructo es un inmueble y, digamos, es necesario identificar los bienes, porque tiene que haber una relación de bienes que están siendo objeto de usufructo, tienen que estar identificados, aunque no pide inventario y no pide valorización, sí pide identificación de los bienes. Te constituye derecho de usufructo sobre 3 inmuebles.
Entonces el productor va a decir, ¿y qué inmuebles son? Ah, ya, son tal dirección 1, tal dirección otro y tal dirección 4. No existe valorización en el Código Civil, no, sino una relación de bien. Bueno, este inventario de valorización que recae sobre inmuebles puede ser objeto de dispensa. Por el propietario. El propietario se decía te dispensa del inventario y solamente se hace una relación. Tiene que ser expresa la exoneración o la dispensa. No puede ser tácita, ¿no? Tiene que ser expresa. Ahora, en realidad, más que interés del propietario, debería ser interés de los usufructuarios, porque los usufructuarios le van a pedir que devuelva y ellos van a tener que decir qué recibió y en qué condiciones estaba, ¿no? Después te entregué nuevo, no, porque estaba usado, ¿no? Y claro, empieza ya el debate que va a terminar en actividad probatoria. Pero si el usufructuario quiere estar tranquilo y dice, tú me entregas tantos bienes que son A, B, C, D y valor está tal punto. De esa manera se asegura el usufructuario en su obligación de devolver el bien en el estado en que lo recibió o en su defecto con el deterioro natural de nosotros. Y con el valor correspondiente que representa si es nuevo, o es usado, o es una mano, etc. Y aquí diremos si el usufructo es legal o testamentario, será judicial. Y eso interviene, como decíamos, el representante legal del propietario. Muy bien. Y respecto de inmuebles, una relación de los mismos. No se es tan riguroso como si quepa relación los mismos. Tienen que estar claramente identificados los bienes, ¿no? Y la otra obligación es la garantía. El usufructuario está obligado a constituir la garantía real o personal que se obligó en el acto de constitución del usufructo. Las garantías pueden ser reales o personales. El usufructuario está obligado a constituir las garantías que se comprometió en el acto de constitución del usufructo y además en la que el juez ordene constituir la garantía, porque podría ser que no se generó la obligación de la garantía, de constituir la garantía, o que comprometiéndose no la constituyó, pero que el deterioro del bien observado por el propietario pone en riesgo el bien. Entonces él acude al juez para que se lo obligue a constituir la garantía. Entonces es posible que esta garantía tenga dos orígenes.
Claro, el juez va a ordenar la solicitud del propietario. ¿En qué momento lo ordena el juez? Cuando no hay garantía. O sea que no se puso, o sea que al comienzo se le dispensó, pero el uso que le da al bien pone en riesgo el bien, ¿no? Y entonces él acude presuroso al juez, señor juez, que ponga garantía. Y el juez ordena constituir la garantía real, por tanto monto. Cualquiera de ellas, real o personal. El usufructuario debe constituir la garantía prevista o la coordina del juez. La garantía, por supuesto, que si él tiene que devolver el bien en buen estado y no cumple, o él se comprometió a pagar porque el usufructo era oneroso, pagar una cantidad de dinero mensual o anual y no cumple con pagar, el incumplimiento de una obligación no extingue el usufructo. Hay una salida ahí que el código da en el caso de que se incumpla con las obligaciones de los usufructuarios, sobre todo en la constitución de la garantía, ¿no? Que no es precisamente la extensión del usufructo, por eso es que no aplica la regla del contrato. Puede ser que el usufructo sea constituido por un contrato, pero no aplica la regla del contrato, porque en el contrato, si tú incumples la obligación, ¿qué puede hacer la parte afectada con el incumplimiento? Poner Resolución del contrato, ¿no es cierto? Entonces, si tú dices que el usufructo se constituye por contrato y el usufructor incumple y aplica la regla del contrato de obligaciones, resolverías el contrato y en consecuencia se extinguiría el usufructo. Pero en nuestro código, las causales de extinción del usufructo no prevén la resolución del contrato del usufructo. Hay una alternativa que el código da, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es esa salida? Está medio escondida. La alternativa que da el Código Legislador no está precisamente en el libro de derechos reales, sino está en el libro de derechos de familia. Está en el artículo 600 del Código Civil. ¿Pueden leer? Artículo 600. Curatela de bienes en usufructo. Cuando el usufructuario no preste las garantías a que está obligado conforme al artículo 1007, el juez, a pedido del propietario, nombrará curador. Conforme al artículo ¿qué? 1007. Puede leer el artículo 1007. Artículo 1007. El usufructuario está obligado a prestar la garantía señalada en el título constitutivo de su derecho por la que ordena el juez, cuando éste encuentre que puede peligrar el derecho del propietario. Si no constituye la garantía, se va al artículo 600. Y el artículo 600 es el incumplimiento da lugar a la designación de un curador. Curador. ¿Curador de qué? ¿Qué curadores? Cuando hemos hablado de curadores, hablamos de una persona. La curatela está aplicada a personas. Hay también, por supuesto, previsto la curatela de bienes. ¿No es cierto? Sería curador de bienes. ¿De qué bien sería curador este señor? Del bien dado en usufructo. ¿Y cuál es la labor de un curador? Administrar el bien o gestionar, proteger los intereses en el caso que sea curador de una persona incapaz. Es el que administra, protege al incapaz. El curador de bienes es el que administra y protege los bienes. No sé si ustedes han escuchado, hay una exposición de pinturas, de pintores famosos, y
está organizado en tal lugar, en el teatro tal, y el curador es fundamental. Hay un curador, porque podría ser una exposición de pinturas de diferentes pintores, de diferentes personas, artistas, y el curador es el que administra y gestiona los bienes, es decir, cuida de los bienes, los protege, los pone en el recaudo y administra los bienes. Entonces, significa que si el usufructuario incumple con la garantía, no se resuelve el contrato. El usufructo continúa, pero interpretando este artículo 600, se entiende que el curador va a hacerse cargo del bien, hasta que el usufructuario constituya la garantía. Porque si el usufructuario sigue como va, probablemente el bien se destruye. Entonces, para que no se destruya, tienen que poner a alguien que cuide el bien. Ese alguien no es usufructuario, no es que el curador va a ser usufructuario, no. Simplemente va a hacer que el bien no se destruya. ¿Correcto? Lo va a cuidar, lo va a gestionar. Pero el usufructuario obviamente va a tener que hacer todo lo posible para seguir beneficiándose del bien a constituir la garantía correspondiente. Entonces, esta es la alternativa frente al incumplimiento del usufructuario que tiene la garantía y se hace por el juez, ¿no? El juez. En 1007, ¿no? Señalar en el título constitutivo de su derecho. Sí. Cuando el usufructuario no preste la garantía, está obligado conforme al artículo 1007, el juez, a pedido del propietario, nombrará. El juez, a pedido del propietario, nombrará curador. Significa que ese juez que nombra curador lo va a sacar al usufructuario. Pero lo va a sacar, o sea, va a hacer que el curador se encargue del bien y el usufructo continuará. El usufructo continuará hasta que se 8:20.